Con el profesional Luis Orellana, maestro mayor de obras, para pensar federación, quizás de acá a 10 años, a 20 años, o quizás de acá a tan solo un año. A la ciudad hay que empezar a planificarla en este sentido de los servicios, para que las cloacas lleguen a todos, el agua llegue a todos, para que no haya esa saturación que vemos cuando Federación explota en términos turísticos. Sí, es un trabajo Ujú, que se debe hacer de forma constante, ujú, que requiere obviamente de muchos recursos económicos y de un proyecto elaborado en función del crecimiento de la ciudad. Lo que vos me decís que ocurre cuando justamente la ciudad se desborda ujú, de, de turistas, fundamentalmente en esta época, es un poco lo que hablamos y veníamos hablando siempre desde que esto ujú, empezó, en esa que nos referíamos a esa explosión de Federación. Federación tuvo una explosión demográfica de inmigrantes a ujú. Federación, algunos de forma permanente, que son mucho más manejables, obviamente, porque se va desarrollando paulatinamente el área donde se instalan, y la que tiene que ver con el éxodo turístico hacia la ciudad, en la medida en que la ciudad va siendo más promocionada, va ofreciendo mayores servicios y se encuentran con las bellezas naturales de la ciudad. Ujú. Entonces eso hace que, bueno, eh, el turista la elija. Y bueno, para ese tipo de cosas lleva muchos años Ujú, desarrollar una ciudad. Ustedes saben que, por decir una ciudad que generalmente es ícono en lo que tiene que ver con la explosión turística en temporada, Mar del Plata tiene falencias y ujú. carencias cuando se ve en la temporada alta de verano, y tiene una cantidad de años, de décadas y décadas, trabajando sobre eso. Pero aún así le ocurre. Bien, ¿y cómo se haría ese proyecto? No sé si se lo redacta, se hace un proyecto, un logotipo, un prototipo, algo? ¿Cómo sería eso? Bueno, primero hay que hacer un estudio de alguna forma, como se lo conoce, un Ujú, estudio de mercado ujú, y desarrollar el planeamiento de lo que podría llegar a ser la ciudad. ¿M? ujú, Eh, Hay que también conocer, tener un relevamiento de dónde tenemos redes, tanto de agua como de cloaca, eh, con alguna relativa juventud en su ejecución, ujú. y cuáles son las históricas, que son las que van a ir sufriendo cada día más por la diferencia de tecnología que teníamos en ese momento, para soportar las nuevas cargas de uso. Eh, a partir de allí, ver un crecimiento sostenido, posible, Ujú. por eso es proyecto, posible crecimiento sostenido de la ciudad. ¿Hacia qué áreas? Ujú. Y después, bueno, nos encontramos con lo que puede llegar a esas áreas, porque uno puede eh, lotear una manzana Ujú. pensando en 28 lotes, 14 lotes, dice, pensando en un desarrollo donde nosotros tenemos las áreas turístico-residenciales, que se llaman, que Ujú. puede ser turístico o que puede ser residencial. Pero viene alguien que compra 14 lotes, y lo que podía llegar a ser residencial se transforma en un desarrollo turístico, y hay una cantidad de requerimientos mayores a los que habría tenido si era solamente residencial. ¿Mm? Ujú. Ujú. Eso puede ocurrir, eso está expuesto. Entonces ese proyecto se evalúa en función de ese tipo de cosas. Lo otro que estuvo muy en boga estos días también es la implantación de emprendimientos turísticos de gran volumen. Ujú. Eh, Vamos un poquito con lo del All Inclusive, Ujú. Ujú. vamos un poquito con lo que pasó en zona norte con estas maquinarias que estaban Ujú. desmontando Monte Nativo. Toda construcción produce
un impacto. Claro. Si nosotros hacemos una casa acá dentro de lo que es la planta urbana consolidada de Federación, donde había un terreno, tenemos un usuario más y hay un pequeño impacto que está previsto y que está considerado. Pero si lo hacemos afuera, si lo hacemos en la manzana 2706 o si lo hacemos en la zona norte hacia donde se estaba haciendo este desmonte, o si se hace hacia la zona de donde están las achiras, por ejemplo, es necesario, se va a producir un impacto sobre el medio ambiente. Una transformación en el espacio. No solo una transformación al espacio, sino un impacto al medio ambiente, al ecosistema, porque son lugares donde hay ecosistema. Entonces, por un lado, y si nos paramos y decimos, ¿están afectando el ecosistema? ¿Están afectando el medio ambiente? Sí, es verdad, pero toda construcción. Entonces tendríamos que cerrar las puertas de Federación y no hay ningún emprendimiento más y que se termine acá y listo. No, donde sea que se lo haga. ¿Por qué digo esto de donde sea que se lo haga? Porque la gente que defendía, por ejemplo, la no localización del All Inclusive en la 2706 decía, nosotros no nos oponemos, pero que lo hagan en otra parte. Bueno, en otra parte también, porque también va a producir un impacto ambiental. Porque son emprendimientos de gran magnitud que en el lugar que fuere que esté hecho, supongamos que acá tuviéramos en el medio de Federación una manzana, aunque no afectáramos al ecosistema, sí produciríamos un impacto en la ciudad de Federación, que tiene que ver con lo que vos me decías en el principio de la nota, el desarrollo y el funcionamiento de las redes de desagües cloacales, de agua corriente, todo ese tipo de cosas. Es decir, donde hagamos emprendimientos de gran magnitud va a haber un impacto. Después cada uno podrá argumentar lo que quiera, pero el impacto está. Para eso se piden muchas veces, se hacen, y es correcto, los análisis de impacto ambiental. Vos sabés que donde está parado el casino, la obra detenida del casino, que estamos ahí en que vuelve y todavía no se ha podido reiniciar, existe un estudio de impacto al medio ambiente. Sin embargo, está dentro de la ciudad, porque tiene que ver con esto que te decía. Cuando se produce la inserción de una construcción que tenga que ver con alojamientos o con lo comercial, si traemos un shopping, donde sea que lo implementemos se va a producir un impacto. Ahora, lo que tenemos que hacer es trabajar en función de ese impacto. ¿Qué nos dice el estudio de impacto? Que tenemos que tener previsión de esto, que tenemos que tener previsión de aquello, que tenemos previsión de lo otro. Esas superficies, esas grandes superficies, esos grandes emprendimientos, más allá de que tengamos además, por ejemplo, las redes en condiciones y todo, también van a producir un impacto en cuanto a lo que es residuos. Es decir, se va a producir basura, hablando claro y puntualmente, se va a producir basura en un volumen que no es el de un residencial. Eso también es un impacto para la ciudad y también es un impacto para la zona donde pudiera llegar a estar. Por eso, las planificaciones, volviendo al inicio de lo tuyo, las planificaciones deben hacerse pensando en un desarrollo de la ciudad, pero acompañándolas permanentemente en un día a día con lo que puede llegar, con la evaluación del estado de esas instalaciones. Vos fíjate que lo charlábamos con un secretario de Obras Públicas en otra gestión, hace varias gestiones atrás, cuando se iba a comenzar la obra del casino que te hacía mención, y se estaba ejecutando en ese momento a la par la obra del edificio de Alma de Agua. Claro. Hablábamos sobre la estación de bombeo que está ubicada frente a la Shell. Y yo le comentaba, hay que prevenir, hay que hablar con la gente de hidráulica de la provincia para realizar un proyecto, porque se van a venir alrededor de 100 inodoros desde Alma de Agua, alrededor de 100 inodoros desde lo que es la obra del casino, más lo que pueda seguir creciendo cada residencia independiente, individual, particular,
la incorporación de 1 o 2 departamentos en un lote, van todas a esa estación de bombeo. Entonces, permanentemente tenemos que estar atentos, acompañando esa situación, más allá de un plan estratégico que nos permita un desarrollo progresivo y ordenado de la ciudad en cuanto a recibir todo este tipo de cosas. Muchas gracias, muy claro, Luis, por todo lo que acotaste. Más que una entrevista, fue una clase magistral de cómo proyectar la ciudad futuro. Gracias de verdad. No, por favor, gracias.